Estamos de vuelta en Altavoz en Vital y en todas las plataformas digitales de Tribu Televisión, también Canal 20 Televisión Digital Terrestre y también en Movistar Televisión. Nos acompaña Elizabeth Galdo, ex ministra de Comercio Exterior y Turismo. Muy buenos días, doctora. Bienvenida a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Usted cusqueña, como sabe perfectamente, hay una situación complicadísima para el acceso a Machu Picchu, nuestra maravilla mundial. No es posible que los turistas tengan que hacer cola en la intemperie para comprar un boleto turístico para poder ingresar a esta maravilla que tenemos en el Cusco y en el país. Usted ha sido ministra de Comercio Exterior y Turismo. ¿Cuál es su primera reflexión sobre esta situación? Mi primera reflexión es de mucha pena, porque Machu Picchu continúa siendo nuestro principal atractivo turístico. Tenemos la suerte acá en Perú de que no tenemos que estar inventando lugares para visitar, atractivos turísticos. Tenemos muchos circuitos que son muy interesantes y atractivos para los turistas. Sin embargo, Machu Picchu sigue siendo el número 1 en la lista. Se encuentra en la lista de deseos de muchos turistas que quieren venir al Perú, que tienen ganas de conocer al Perú. Inclusive leía mucho en la época de la pandemia, donde estábamos encerrados en el mundo, y uno de los primeros lugares o destinos que quería el turista visitar era precisamente Machu Picchu. Pero no es posible que hayan turistas que lleguen al país, vayan a Cusco con esa finalidad y se queden sin visitar la yacta Machu Picchu. Eso es inadmisible y yo lo he vivido en carne propia, porque, bueno, como cusqueña de raíces cusqueñas, yo he ido muchísimas veces al Cusco y he visitado Machu Picchu en todas sus etapas. Inclusive antes de la pandemia había un mayor aforo del que existe ahora. No podemos culpar al aforo de lo que está sucediendo el día de hoy. Lo que ha pasado es que intereses particulares de ciertos grupos consiguieron que el Ministerio de Cultura les asigne 1 millón de entradas para los visitantes que visitaban Aguascalientes, aparte de las que se encontraban en la red. Uh-huh. Pero las que se encuentran en la red no son suficientes. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Una manera de obligar al turista a pernoctar en Aguascalientes es abriendo, por ejemplo, el local donde venden las entradas para el santuario desde la madrugada y diciéndole al turista que tiene que ir a hacer su cola sin siquiera garantizar que va a conseguir ese día la entrada. La cola puede estar a la mitad y le dicen se acabó la entrada, tiene que volver mañana a hacer su cola. Y eso es obligándole al turista a quedarse una noche más. Sí, y como nosotros sabemos, los turistas vienen con los días contados. Y cuando se planifica un viaje, lo planifican por lo menos con 1 año de anticipación. Entonces, esta situación se vuelve insostenible y genera muchísima molestia. Yo he tratado en lo personal de ayudar a algún amigo turista que viene de fuera y lo que me dicen pues es que el turista en persona, porque estando en el Cusco podía ir a hacer mi cola o qué sé yo, ayudándolo, ¿no? Pero el turista en persona tiene que ir a comprar su respectivo boleto. ¿Cómo usted dejó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? Porque sabemos que hubieron ahí unas situaciones complicadas, se dijo una serie de cosas, pero ¿qué usted dejó, digamos, como legado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? La cartera de Comercio y Turismo tiene 2 partes. En la de Comercio y Turismo, para mí fue una gran satisfacción poder liderar las cumbres de APEC. Exacto. Y una de las cumbres precisamente con los ministros de las 22 economías de APEC se celebró en la ciudad del Cusco y fuimos con los ministros a visitar la yacta y todos quedaron maravillados y encantados con esa visita y estaban muy contentos que la APEC se haya hecho de manera descentralizada. Uh-huh. Y no solo en Lima, porque era una oportunidad también para visitar otros lugares del país, y en la de comercio fue pues en Arequipa, ¿no? Durante el periodo que estuve como ministra, precisamente observé que no se recuperaban las cifras prepandemia. Y eso era muy importante, como te escuché decirlo hace unos minutos, porque el turismo es la industria sin chimenea. Tiene la ventaja de, además de incrementar el PBI por cada visitante que viene al país, de dar mucho empleo
Se genera una cadena de valor importantísima porque le da empleo a quien transporta, a quien da el alimento, a quien hospeda, etc, etc. Pero sin embargo, hemos tenido aquí hace un momento también a un precandidato del APRA, ¿no? Es Enrique Valderrama, señala que las vías de comunicación, como se pueden observar, las vías terrestres no son las más adecuadas. Tenemos que mejorar precisamente las vías para poder llegar a los sitios turísticos. Ocurre, por ejemplo, en Chachapoyas. Hay sitios increíblemente bellos, Cuela, Silig, Imperio, estamos hablando de diferentes lugares en Chachapoyas, pero las vías terrestres son pésimas. ¿Qué hacer? Conozco la preocupación muy de cerca. Visité en mi periodo de ministra muchas veces a la ciudad de Chachapoyas en especial, y bueno, tuve que tomar precisamente un avión hasta Tarapoto y hacer el camino por tierra, que son más de 8 horas. Exacto. A la región, ¿no? ¿Y qué sucedía? Que era un aeropuerto muy pequeño que necesitaba reparaciones y que solo habían 2 vuelos que llegaban, y si es que el cielo lo permitía, porque al ser pequeño no siempre podía entrar. Y necesitaba reparaciones que hacia el día de hoy no se han hecho. Igual sucedía con Jaén, que era otra alternativa. Y Amazonas, bueno, tiene el gran atractivo de Cuela, las cataratas de Gocta, tiene mucha naturaleza. Y si queremos también de alguna manera poner en valor otros destinos, tenemos que darle la facilidad a los turistas. Lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Infraestructura y conectividad. Eso. Porque si no llegan los vuelos. Y otro factor que también en general impidió que llegáramos antes a retornar las cifras pre-pandemia, aún seguimos con un retraso de más del 24%, si consideramos el turismo receptivo, ¿no? Que es el que trae más divisas. Es precisamente esta falta de conectividad. Si comparamos esas cifras, habían inclusive menos asientos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a llegar más turistas si hay menos vuelos, si hay aerolíneas que se han retirado? Y todo eso también tiene una explicación, ¿no? Al cusqueño, y tú como cusqueño lo debes saber, le afectó aún más las protestas sociales que hubieron en el 2021 que la propia pandemia. Las alertas internacionales de considerar al país peligroso, ¿no? Afectaron muchísimo este flujo. Y además, permítame recordar que existe una alerta a través de un medio digital donde se señala que Machu Picchu no es un destino apto, no es un destino adecuado debido a complicaciones de la que estamos hablando, pero tenemos que justamente sacudirnos de esta situación y revertir ello. Exactamente. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cuáles son las recomendaciones para volver a brillar como siempre hemos brillado en el turismo mundial? Yo en este caso en particular invocaría al ministro de Agricultura. Sé que están también preocupados por la situación, así como en el MINSATUR, pero que se tomen acciones inmediatas, ¿no? Porque no puede ser que una mafia... Eso quería preguntarle. ¿Hay una mafia de venta de entradas? Hay una mafia de venta de entradas, porque antes no tenían 1 millón de entradas, tenían mucho menos, era una cantidad límite, muy limitada para, bueno, alguien que no pudo conseguir, ¿no? Porque el camino regular era hacer las compras de otra manera. Los vendían en las oficinas de Cusco, y bueno, ahora se ha implementado el sistema de red. Y yo creo que también se están generando molestias al turista por las rutas que se han generado, ¿no? Porque no todas son igual de atractivas. Y hay aglomeraciones en una precisamente por eso, ¿no? Porque lo que ha dicho este portal es que es un destino que no vale la pena visitar, que genera sobrecostos, que está deteriorado. Y eso es totalmente cierto. Genera mucha insatisfacción al turista, a quien deberíamos tratarlo pues de la mejor manera. El peruano, uno de los atractivos del Perú también es la calidez de la gente, ¿no? Pero esa calidez de la gente también debe reflejarse en el trato que le damos al turista, en no abusar del turista, en no cobrarle de más, en darle las facilidades. Y invoco al ministro de Cultura porque él es el responsable, esa cartera responsable de la parte de Machu Picchu, sobre todo de la venta de entradas. Entonces ahí se necesitan hacer correcciones urgentes si queremos retomar y volver a tener la buena fama
que tiene Cusco, ¿no? Para el 2030 va a estar listo Choquequirao, pero aún falta tiempo, donde vamos a tener un teleférico que de alguna manera va a poder permitir al turista darle una alternativa de visita. Choquequirao, la verdad que también está maravilloso, pero aún faltan 5 años. Pero en la propia Yacta, yo sé que antes de la pandemia existían unos planes que buscaban también de alguna manera darle al turista una mejor experiencia, como la construcción de un centro de interpretación, que se traduce pues en un museo de sitio, ¿no? Exacto. Dotar a Aguascalientes de mayores atractivos, ¿no? Que permitan ordenar el flujo, que sean más atractivos, no seguir permitiendo el monopolio que tienen los buses para subir. Sí. Hay que buscar otras alternativas, crear también nuevas rutas Inca, de camino Inca, ¿no? Porque también son muy requeridas y son pocas las rutas que hay. Entonces podrían crear más rutas. Se pueden hacer muchas acciones. Y no está de más, además, valga la redundancia, desempolvar un proyecto para un teleférico en Machu Picchu, ¿no? Que podría ser factible. Y un aeropuerto. Por supuesto. El teleférico ha sido un proyecto muy antiguo, ¿no? Pero nosotros los cusqueños, en ese sentido, pues, no lo hemos permitido y hay que reconocerlo, ¿no? Porque ha habido mucha protesta social cuando se ha intentado hacer Y eso. cuando se quiso hacer la venta exclusivamente online por Joinas, hubo una protesta social recia, ¿no? Sí. Y por eso el gobierno retrocedió. Por eso retrocedió, pero yo creo que los cusqueños deberían de tomar conciencia, ¿no? Sobre todo en el área pues de Aguascalientes, que se necesita este cambio. No hay otra forma de quebrar esa mafia, ¿no? No, definitivamente no. Se tienen que tomar acciones directas y tampoco es posible que ante cada protesta social tomen los rieles. Claro, bloquean y le arruinan la experiencia. Exacto. Le arruinan la experiencia al turista. Doctora Elizabeth Galdo, vamos a volver con usted luego de la pausa. Estamos en Altavoz. No se olvide, estamos en diferentes plataformas digitales. Ya regresamos. ...91.1 es Vital FM. Mira esto, McKay. Deberíamos ir a ver. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! ¡Wow, Perú! Reserva tu viaje para experimentar Perú Wow.
91.1 es Vital FM. Ocho con 2 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, en todas las plataformas digitales de Tribu Televisión. También estamos en Vital 91.1 FM de tu dial. Estamos conversando con Elizabeth Galdo, ex ministra de Comercio Exterior y Turismo. Doctora Elizabeth Galdo, usted hablaba hace un momento sobre la situación de Chachapoyas. Ya está funcionando, como sabe perfectamente, el aeropuerto. Es más, hay la llegada de una aerolínea diariamente. Sin embargo, es de poca capacidad. Sin embargo, podría incrementarse, ampliarse la pista de aterrizaje para que puedan llegar naves más grandes. ¿No se ha avanzado nada en esto? ¿Que debería de alguna manera motivarse al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que posibilite una mayor pista de aterrizaje? Exactamente, eso es lo que necesita Chachapoyas, un aeropuerto que tenga una pista más grande para que aviones de mayor fuselaje puedan aterrizar, ¿no? Y hay un tema de clima, por ejemplo, el avión pequeño no aterriza. Exacto. No vuela todos los días tampoco. Entonces, y el aeropuerto de Jaén, que también está cercano, también tiene una serie de dificultades. Lo han abierto, lo han cerrado. Entiendo que están haciéndose las reparaciones correspondientes, pero eso no ha permitido que ese destino, que es precioso y maravilloso también, no pueda ser visitado. Las cifras se han bajado dramáticamente, y recordemos pues que en Cuelap también hubo un incidente, ¿no? Que ya se ha superado, fundamentalmente está en un avance de un 60%, sí. Pero la gente ya puede ingresar, se está utilizando las telecabinas, ¿no? Y es una experiencia impresionante para quienes visitan Chachapoyas. Totalmente recomendable. Así es, totalmente recomendable. Hay que señalar, usted ha sido integrante del Consejo de Ministros, ¿no? Ha trabajado con la presidenta Dina Boluarte. Como sabe perfectamente, hay un cuestionamiento por parte de la ciudadanía por este incremento de remuneración a más de 35,000 soles, pero se adiciona además un bono por alimentación de 5,000 soles. Usted, como ex integrante de los ministros, del gabinete en su momento, ¿cómo toma usted esta situación? Yo creo que el momento no es oportuno para hacer un incremento de sueldo ante esta situación tan complicada que vive el país, sobre todo por el tema de seguridad, que es la lacra que estamos viviendo en ese momento todos los peruanos. Sin embargo, no puedo dejar de negar que el sueldo del presidente ha sido utilizado de manera política. Populista, ¿no? Algún presidente que ha llegado al poder decidió bajarlo, y no solo a la presidencia, sino a los ministros y a todos los funcionarios públicos, y ello generó un escape de talentos. Entonces, en el tiempo se ha ido superando esta situación y se han ido igualando, y faltaba igualar. Olvidémonos de quién es la presidenta. Faltaba igualar el sueldo del presidente de la República. Entonces, eso es correcto. Lo inadecuado, considero yo, es el momento. Es el momento, efectivamente. Claro, en un país civilizado, obviamente quien tiene las riendas del país tiene que tener la mejor remuneración. Sin embargo, no es el momento, y esto ha generado descontento pues en las amas de casa, obviamente los clubes de madres, los vasos de leche, las ollitas comunes, porque estamos añadiendo además un vale, en todo caso una tarjeta utilizable por 5,000 soles al mes para alimentos, cuando la presidenta Dina Boluarte en un momento dijo que con 10 soles se puede cocinar sopa, segundo y postrecito, doctora. Eso es cierto, y fue de mucha recordación, ¿no? Y recordemos pues que luego de la guerra de Ucrania ha habido un factor de inflación, no solo en Ucrania, sino en el mundo. Eso significa en términos prácticos que nuestros salarios se han venido reduciendo, ¿no? O los productos, no sé si han tenido la oportunidad de ir al supermercado, pueden costar un poco más, pero son más pequeñitos. Entonces, además, los precios de los alimentos y ciertos productos que subieron se mantienen altos, no es que hayan bajado de precio, ¿no? No han bajado de precio, se mantienen altos. Entonces, a cada peruano de a pie que va al supermercado, y me incluyo ahí porque yo también voy al supermercado, voy a los mercados, cada vez tenemos que gastar más cuando hacemos las compras semanales de la casa. Y en ese sentido, ¿cree usted que el Congreso pueda darle la vuelta, en todo caso, revertir esta decisión del Consejo de Ministros de subirle el sueldo a la presidenta Boluarte?
En términos legales, sí lo puede hacer. Yo entiendo que hay algunos proyectos que están buscándolo, pero como en toda legislación y como en toda democracia, ahí tiene que haber un acuerdo, ¿no? Para que lo hagan. Definitivamente. Además, las bancadas tanto de izquierda como de derecha tienen que ponerse de acuerdo, porque si solo un bloque lo presenta, al parecer no tendría ningún tipo de... Claro, 66 votos se de requieren en relación. el pleno, Ajá, ¿no? exactamente. Sí. Pero debería hacerlo, a su juicio. Como le digo, ahí tengo algunas dudas porque legalmente corresponde. Sí. ¿Ya? Legalmente corresponde. ¿Ya? El tema es el momento, El ¿no? momento. Es el momento. De otro lado, doctora Elizabeth Galdo, con usted se estaba realizando las negociaciones para un acuerdo comercial con la India. ¿Cómo usted dejó esta negociación que es importante? Estamos hablando de 1.400 millones de habitantes en la India, que nos posibilitaría llegar con nuestros productos, servicios y además también beneficiarnos con la tecnología que en India tienen. ¿Cómo se está avanzando? ¿Cómo lo dejó y qué se espera? En el caso de India, existen muchas expectativas por ese acuerdo. Recordemos que India va camino a ser una potencia y la cantidad de habitantes que tiene viene a resultar muy atractivo para un país como Perú. ¿Qué pasó con India? Hubo cambio de gobierno en el periodo en que yo estuve. Eso ralentizó el tema de las negociaciones. Entiendo que se han retomado. Y lo que deberíamos hacer es continuar agilizándolas para poder llegar a un acuerdo y poder incluir a la India en ese portafolio, en esa gran cartera de acuerdos comerciales que el Perú tiene. Somos líderes en comercio exterior y eso lo demostró la cumbre de APEC el año pasado. Existe muchísimo interés por el país. Y bueno, tenemos ahora también la facilidad del puerto de Chancay, que ahorra 21 días. Brasil también está viniendo mucho por Perú porque quiere transportar toda su mercadería a través del puerto de Chancay, ¿no? Donde también tenemos que darle un mayor impulso porque falta complementar la zona comercial de Chancay y entre otras actividades que son importantes para que pueda tener su máximo desarrollo. ¿Cree usted que este año podamos tener un acuerdo comercial ya suscrito con la India? ¿Cree usted que su colega Desilu León pueda efectivamente lograr ese cometido que es Estado además? No es una decisión de un partido político, es de Estado. Nos interesa a los peruanos tener ese acuerdo comercial con la India. Nos interesa ese acuerdo comercial con la India. Yo entiendo que le están dando fuerza a las negociaciones y tendrán que seguir haciéndolo, ¿no? Porque para llegar a un acuerdo comercial se celebran varias negociaciones, ¿no? Tanto en Perú, tanto en la India, y así se va avanzando. Espero que lo puedan culminar. Se espera que se pueda culminar, efectivamente, que lleguen nuestros productos en óptimas condiciones. Necesitamos llegar a mercados tan diversos para poder llegar en óptimas condiciones, como lo hemos dicho, y además necesitamos divisas para el país. ¿En qué etapa estará porcentualmente? En negociaciones, o sea, yo entiendo que puede estar en un 60%, o sea, hay voluntad política, que es lo principal, ¿no? Voluntad política, decisión. Estaba también un tratado en camino con Emiratos Árabes, que también debe de avanzar, y otros países de la región, ¿no? Hay varios acuerdos, inclusive con El Salvador estaban en camino los tratados de libre comercio. Importantísimo. Doctora, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. La vamos a convocar en otro momento, pero antes de irnos, ¿cuáles serían sus recomendaciones a su colega, obviamente a los funcionarios del MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con la finalidad de avanzar en esas negociaciones comerciales, pero también posibilitar que más personas puedan visitar nuestro país? Primero, muchas gracias, agradecerles por la invitación, felicitarlos porque están hoy día empezando también en la parrilla de Movistar, deseándoles muchísimos éxitos. Permíteme también saludar a los maestros, porque he trabajado directamente mucho con ellos y sé el corazón que le ponen en su trabajo, el corazón, la dedicación, son el alma de la escuela. Un saludo muy caluroso para todos los maestros, ayer fue su día. Y respecto al tema de Machu Picchu, invoco al ministro de Cultura para que tome acciones rápidas y decididas para solucionar esta situación. Que solucione concretamente la venta de boletos, que esa es la problemática principal que está deteriorando
la imagen del Cusco, la imagen de Machu Picchu y la imagen de nuestro país. Recordemos que es un patrimonio de todos los peruanos. Exacto. Bien, muchísimas gracias, doctora Elizabeth Galdo, por estar en Altavoz Central Muchas gracias, nuevamente. doctora. Muy gentil. Gracias. Estuvimos con Elizabeth Galdo, doctora ex ministra de Comercio Exterior y Turismo. Haremos una pausa y regresamos de inmediato. ...91.1 es Vital FM.